continuar con lo del bien y del mal, cada vez acercándome más como al ser. Entonces, la última charla hablábamos sobre, al final, sobre la neurociencia que encuentra como una explicación del bien y el mal de acuerdo a todo el funcionamiento del cerebro, donde algunas zonas del cerebro identifican, de acuerdo a su estado, diferentes conductas o comportamientos. Y cuando algunas zonas del cerebro, digámoslo así, sufre un evento accidental o aún sin sufrir, eso influye en el comportamiento de la persona, del dueño del cuerpo, y que a través de los neuropéptidos y en la sinapsis de las neuronas, pues esas sustancias químicas pues también generan como conductas del mal y del bien, olvidando que el cerebro, como es arriba es abajo, que interconecta todo el cuerpo desde el sistema nervioso y lo hace funcional, pues yo decía que los neurocientíficos, por ser científicos, se han olvidado de la parte trascendental, donde ya el ser que está en el cuerpo, digámoslo así, el alma, que es la esencia o que es el centro más bien de este cuerpo, pues está interconectado con el universo. Y el cerebro es como una antena a nivel biológica, donde pues permite la intercomunicación también con no solamente los otros cuerpos, sino también con el universo entero, con los multiversos, etc. Entonces estamos ahí en el cerebro, y el cerebro habla de la mente. Y para un mundo material, le preguntan a alguien muy materialista, ¿quién eres tú? Y dicen, tú eres mente. Y por ahí Descartes dice, pienso, luego existo, que tiene que ver con la mente. En ese caso, pues se va perdiendo lo que es la parte trascendental. Entonces, desde Descartes, donde nace mucho el racionalismo, la mente se ha impuesto como un criterio de verdad. Las personas que son muy mentales, las personas que creen en este postulado, las que desarrollan más el lóbulo izquierdo, son personas que sufren más, son las que como que están más aliadas con los malos pensamientos, son los que sufren el dolor, sufren más el dolor. ¿Por qué? Porque esta parte del cerebro, la mente pues es necesaria, pero la mente podríamos decir que es como algo muy importante para nosotros poder discernir todo lo intangible. Entonces, muchos científicos pueden decir que la mente está en cierto lugar del cerebro, pero nunca la encuentran. Pero ellos lo justifican, o sea, dicen que en tal zona se encuentra la mente.
En esos tiempos ya muchos ya se han dado cuenta que no, la mente no tiene un lugar. O sea que también ya están cambiando los conceptos, pero en este mundo tan racionalista que es superimpuesto desde toda la filosofía occidental, pues de todas maneras todo el mundo ha sido influenciado por el occidente y ya hemos perdido mucho la trascendencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros con la mente, la que miente, la que en últimas se ha vuelto nuestra propia enemiga, la que siempre está activa, llevándonos a pensamientos muy errados, a crisis muy dolorosas, a sentimientos bravos? Y cuando yo digo sentimientos bravos es sentimientos destructivos. ¿Cómo hacer para que nosotros desde la mente o dejemos de activar la mente, muchos pueden decir, o para que la mente no nos destruya? La mente está conectada mucho con todo el funcionamiento del cerebro. O sea que en últimas es una antena que, a pesar de que puede uno conectarse con la trascendencia, puede también desconectarse de la misma. Entonces la mente tendríamos que volverla una aliada, porque nosotros sin mente no podríamos estar en este momento pues hablando o creando discursos de acuerdo a unas creencias o de acuerdo a como queramos llamar. La mente, mientras que nosotros estemos separados de ella y la veamos como el gobernador de nuestro ser, pues automáticamente vamos a ser unos seres posiblemente con mucha maldad, que la ejecutemos o no la ejecutemos o no la ejecutemos, tendríamos mucha maldad. El simple hecho de ser pesimista es estar lleno de maldad. Así no mate a nadie, pero está suicidando lentamente y está bajando de vibra. El simple hecho de estar pensando en dinero, estar pensando en sobrevivir, estar pensando en los miedos, eso es producto de la mente que miente. La mente que está directamente comunicada con todo el funcionamiento de la parte de la cabeza, del cerebro, que tiene sus propias neuronas. No es que el cerebro esté mal diseñado, no, es perfectamente muy bien diseñado para utilizarlo bien. Igual la mente. Una de las maneras para nosotros empezar a no a desacreditar la mente, sino a aliarnos con la mente, porque es una facultad que tenemos, y utilizarla bien, es iniciar un proceso de buscar qué es lo que puede aquietar la mente, para que no nos domine. ¿Cómo nosotros podríamos hacer o aprender a dominar la mente que miente? La mente es aquel diablillo que en los dibujos animados aparece y le habla a uno en la parte izquierda. Es ese diablillo que siempre lo inclina a uno hacia el caos, cuando no estamos aliados con la mente. Por eso es que siempre nos han mostrado la izquierda como si fuese la maldad, y en la derecha nos muestran el angelito. Tiene que ver con esta parte de los lóbulos del cerebro, que tienen que ver mucho con la trascendencia o con la materialidad. O sea que la mente, cuando domina a una persona o a un colectivo, son personas netamente materialistas
con muy poco discernimiento a la trascendencia y están como que enfrascados, entrampados en esta dimensión 3D, donde posiblemente, pues para los que creemos en la reencarnación, ellos vuelvan a estos planos, como posiblemente nosotros también hemos vuelto por ser tan racionalistas. Para quitar entonces la mente, hay muchas fórmulas, pero una de las fórmulas es empezar a entender el corazón. El corazón es el símbolo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lóbulo derecho, que es con todo lo que nosotros decimos el bien. Recordemos que el corazón tiene sus propias neuronas, igual que el cerebro, y el corazón, cuando está aliado con la mente, nosotros ya no dejamos que la mente mienta, porque no nos domina, sino nosotros utilizamos la mente como facultad propia de nosotros para trascender. O sea que no es alejarnos de la mente, sino es no dejarla que piense por nosotros. El corazón, entonces, en este caso, el corazón está aliado o está comunicado, si pudiéramos decirlo de esa manera, con el alma. Entonces el cerebro está muy comunicado con la 3D, con la tercera dimensión. El corazón tiene la facultad de tener más comunicación con el alma, o sea, con el ser. Entonces no somos mente, somos ser. Ahora, ¿cómo logra un ser en 3D como nosotros? No importa la raza cósmica que seamos, pero que querramos estar en equilibrio. ¿Cómo lograríamos pues trascender? Primero, utilizar todas las facultades del cerebro, o sea, la parte alta de la administración, y la parte del centro, que es el alma o el corazón. Logrando esta armonización, automáticamente somos yin y yang y podríamos estar de una u otra manera en equilibrio. Pero es un constante trabajo. No es así diciéndolo, sino viviéndolo de verdad, sintiendo y aún queriendo esta existencia, claro está, pero no con el apego para volver. Porque entonces estaríamos cayendo en la misma trampa de estar en 3D y en 3D y en 3D. O sea que si ahorita muchos estamos ya hablando de no volver a este planeta, a esta densidad tan pesada, a estos mundos de baja vibra, que recordemos que hay unos peores y unos mejores de vibración, pues estaríamos nosotros ya trascendiendo y no involucionando, si pudiéramos decir así, para ir a otras frecuencias más bajas que este planeta o que esta 3D. Pero es importantísimo entender que la mente como tal, la mente o los mentales más bien, se les dificulta un poco trascender porque se están desconectando totalmente del alma, del corazón, de lo que nosotros llamamos esa trascendencia o lo metafísico. Entonces los muy mentales tienen mucho de maldad, así no agredan a nadie, y como yo pues digo en este momento, en otro momento uno puede cambiar los conceptos de acuerdo a la experiencia, pero en este momento yo digo, los que más están sufriendo de estados depresivos
de estados de delirio, de estados donde quieren suicidarse, tienen estrés, esquizofrenia, muchos dolores en el cuerpo, mucha autoestima muy baja, etcétera, etcétera, son las personas que están muy desequilibrados a nivel de la espiritualidad. También encontramos personas extremadamente espirituales y se olvidan de la parte racional y se vuelven otros monstruos. Así como siempre tengo que hablar de la cristiandad y de muchas religiones donde en algún momento por imponerse pierden la razón, se vuelven locos y asesinan a muchos porque no piensan igual que el otro. Entonces la cristiandad en todo su desarrollo e imposición perdió su espiritualidad cuando pierde también la razón y se expresan como totalmente espirituales. La Inquisición fue uno de esos pasos donde pierden la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer para aliviar tanto a nivel, no, más bien a nivel 3D? Aliviar o comprender el equilibrio. Tenemos que estar automáticamente con la razón y tenemos que estar también con el corazón, es decir, los dos lóbulos del cerebro, entender la parte trascendental que se comunica con el corazón y la parte mental que se comunica con la razón. Los dos tienen que estar en constante comunicación, pero domina la parte, la que no podemos comprobar, la intangible. Todo lo que sea material es solamente una expresión de lo ideal. O sea, primero está el espíritu y después la materia. Así como un carro estaba en la idea y se materializó, pues primero estuvo el espíritu para después lograr estar en una densidad pesada como la materia. Entonces nosotros en esta dimensión, para poder entender un poco lo del bien y el mal, para que no sea parte de nosotros de una manera desequilibrada, pues tendríamos que estar automáticamente conectados con el alma y con el cuerpo, es decir, con el cerebro y el corazón, con la mente y las, ¿cómo decir?, no emociones negativas, ¿cierto? Porque todas las emociones negativas vienen de la mente. Todas las emociones muy positivas, hablo de positivas que no afecten a otro, sino que haya un gana-gana, vienen del corazón. Detrás del corazón está el alma, detrás de la mente está el cerebro, detrás del cerebro está el mundo material y detrás del alma está el mundo espiritual, pero al nosotros decir que somos espíritu, pero en últimas el espíritu es energía y el cuerpo es energía. Entonces son dos energías que constantemente, posiblemente, hemos estado en comunicación, el yin y el yang, el bien y el mal. Entonces nosotros sí tendríamos que llegar a entender, llegar a equilibrar siempre los mundos, si pudiéramos decir, o entre mundos. Si somos unos viajeros y hemos estado saltando de dimensión en dimensión, siempre tendríamos que estar como que en una constante búsqueda del equilibrio. Porque lo que uno tiene ahorita, automáticamente se lo puede cargar en otra dimensión. Entonces, esa es una explicación del bien y del mal a nivel mental y a nivel espiritual, donde también se sigue viviendo esa bipolaridad, donde el cuerpo en muchos momentos puede ser mente
cuerpo y el alma conciencia. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tomar conciencia, que es como que entender todo el lenguaje del alma que entra por el corazón, es porque estamos también entendiendo el lenguaje de la material, del mundo material, que entra por el cerebro y que se traduce desde los postulados de la mente. Los dos son importantes, pero en equilibrio. Cuando uno es muy espiritual, se vuelve un desquiciado, y si es muy material, es otro tipo de desquiciado, y los dos no están complementados, están desequilibrados, y desde ahí el mal se expresa, o el bien, en estas dimensiones 3D, posiblemente en la 4D, que la 4D es bárbara y las inferiores son peores. Entonces uno dice, ¿cómo hago para entonces empezar a comunicarme o a quitar la mente? Pues definitivamente necesitamos hacer ejercicios de meditación, y meditación es como a quitar la mente y dejar escuchar más el alma o el corazón a nivel material. Cuando logramos eso, pues la mente se va a oponer, porque la mente no quiere perder su poder. Ahí es cuando uno está meditando y empieza a pensar en los hijos, empieza a pensar en la escasez, empieza a pensar en todo lo que nos han enseñado en esta dimensión, porque la mente quiere mantenerse. Después de ejercitar varias veces eso, después de uno darse cuenta que es de ejercitarse uno en aquietar la mente, pues al último va encontrando una información nueva, no mental, pero que sí tiene que pasar por la mente, sino una información que viene del alma, y el mismo corazón la transmite a la mente, y uno empieza a desmontar toda la parte reptiliana que viene a la mente a dominarnos. Empieza a desmontarse y empieza uno a dominar la mente que miente, y empieza uno a ser como mejor persona sin abandonar todo el funcionamiento del cerebro, porque lo necesitamos en esta dimensión para podernos comunicar con los demás, y también con el mismo universo. Y cuando uno desmonta esa mente, esa que dice pienso luego existo, y empieza uno como que a pensar ya desde el corazón, no desde la mente, no desde el cerebro, no desde las reacciones químicas, sino desde otras dimensiones, y las personas empiezan a mejorar y empiezan a dominar también todos esos neuropéptidos, todas esas reacciones químicas tóxicas para el cuerpo, porque ya uno está en mejor calma. Cuando nosotros estamos en mejor calma, es porque por más que se caiga el mundo, por más que tengamos que desencarnar de la forma que sea, no nos afecta. No nos afecta. Cuando yo te digo, yo estoy ahorita huyéndole a los médicos porque nos están matando a través del COVID, no es porque esté apegado al cuerpo, sino es porque yo creo en este momento que tengo que seguir anunciándole al mundo lo que siempre he anunciado, que es como empecemos a cultivar el alma. Entonces todavía no siento el momento de irme y quiero terminar mi proceso, pero ya el día que lleguen por mí, pues ya sé que viene, y más bien me preparo para el desencarne de la manera que sea. ¿Por qué? Porque ya la mente ya la quieté, no voy a pensar en voy a morir feo, etcétera, etcétera, o no voy a pensar
pueda dejar a un hijo o a 2 hijos o a una esposa, no. Ese ya es un nivel muy material. Tampoco hay que ser insensible, pero uno tiene que entender desde el alma, no desde este cuerpo. El cuerpo, como la mente, se defiende para permanecer aquí y en el ahora, tornándose de pronto violento, y etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber que desde lo más grande hasta lo más pequeño, pues encontramos siempre el bien y el mal. Pero es cuando nosotros empezamos a desequilibrarnos. Por eso es que siempre estaremos tratando de equilibrarnos. Y estoy seguro que cuando salgamos de esta dimensión sucede lo mismo. Tenemos que estar buscando el equilibrio. Porque cuando nosotros nos desequilibramos, sea en esta dimensión o en otra, pues siempre se hará presente el sufrimiento. También hay almas sufriendo. ¿Por qué están sufriendo? Sabiendo que la mente en esta 3D hace mucho efecto para el mal. Pues porque se llevan criterios de esta dimensión como verdaderas y allá se hacen aplicables. Creen que son cuerpo todavía y no son cuerpo, ya son almas. Entonces se desvían también porque se llevan mucha información de aquí como una verdad, sabiendo que el lenguaje del alma es muy diferente al de aquí. Y por eso es que yo digo, tenemos que dejar de creer como en 3D. La mente está muy aliada con los ismos: socialismo, comunismo, cristianismo, hinduismo, etc. Y en ese ismo sucede un fenómeno, que es cuando uno ya deja de pensar por sí mismo, de acuerdo a todo lo que ha aprendido en su experiencia en esta y en otras dimensiones, en espíritu y en materia, y deja que otros piensen por uno. Y cuando uno deja que piensen por uno, el ismo es dueño de nosotros. Y el ismo siempre nos va a gobernar. Entonces cada espíritu tiene que buscar su independencia, su propio criterio, de acuerdo a todo lo que conoce, de acuerdo a toda la información que tiene en todo lo que el alma ha recorrido, mundos, universos, etc. Pero el ismo es darle el poder a otros. En estos momentos que el mundo está cambiando y que hay más conciencia y que nos hemos separado de muchas cosas, nos hemos dado cuenta que las personas que nos estamos empoderando con todo lo que conocemos, formamos nuestro propio ser y actuamos muy independientes y estamos muy desapegados a todo. Un ismo es como decir que nosotros estamos engrampados, entrampados, y ese ismo nos hace devolvernos a esas dimensiones, porque somos parte de un pensamiento colectivo que no es el de nosotros, y se va uno pues pensando en ese pensamiento, siendo parte de esa conciencia colectiva, y puede volver a ser atrapado. De ahí pues siempre lo de no pertenecer a ningún ismo, sino más bien a uno mismo, que es un ismo personal, no es un ismo colectivo, que es como la conciencia del individuo, que es el uno y el todo a la vez, que se comunica con el universo, pero también es universo. Entonces, desde este punto de vista, ya seguiré otra charla. Vamos a ver cómo nos vamos encontrando con el ser, pues para salvar el alma.
cuando se llama de salvar el alma, es ser totalmente independiente, ser totalmente con criterio y como que no dejar ser material, sino seguir siendo espíritu, para no estar siempre en mundos materiales, sino en mundos espirituales, porque nosotros somos espíritu, no somos cuerpo, somos energía. Pero ¿qué tipo de energía somos? ¿Tangible o pesada? Ahí viene como que la pregunta.